Si tú ya no me quieres para ti, ay, ay, ay. Vienes si tú ya no me quieres, no me quieres más. 18:10, como habíamos charlado un ratito, una semana complicada desde lo nacional, desde lo provincial. Acá un tema bastante fuerte con la reapertura de paritarias la semana pasada. Hubo una marcha muy grande el día martes desde el sector docente y otros gremios. Y bueno, después de tires y aflojes, una propuesta del gobierno que no aceptó el Sindicato de Trabajadores de la Educación, el SUTE. Pero bueno, para no ir hablando cosas que no tengamos muy claras, tenemos del otro lado del teléfono a Karina Sedano, secretaria general del SUTE. Buenas tardes, Karina. Muchas gracias por atendernos. No, muchas gracias a ustedes por comunicarse y muy buenas tardes. Bueno. Karina, qué difícil semana, qué difícil momento, ¿no? Sí, una tristeza, porque nosotros concebimos que la paritaria es el espacio donde se debe debatir en igualdad de condiciones con el gobierno, pero bueno, cada uno decide los caminos a seguir. Nosotros nuevamente volvemos a elegir la lucha, que es donde también debemos estar. Ya este martes y este miércoles nos manifestamos y demostramos que los trabajadores y las trabajadoras con organización podemos estar en la calle. Así que volveremos ahí, porque acaba de salir publicado ahora unos minutitos, empezaron a socializar en los grupos y me llegó que ya presentaron el decreto. Bien. Parece que lo tenían preparado, anoche salieron muy rápido de la paritaria a presentarlo hoy, y en el decreto sale elegido, porque nos habían presentado 3 opciones, no sé si vieron la paritaria. Sí. El gobierno eligió también unilateralmente, como ha hecho el decreto y arbitrariamente, la opción número 3. En la opción número 3, teniendo el porcentaje de aumento del primer semestre del 25%, sería un aumento en agosto del 10,66, que anualizado o sumando enero a julio más agosto nos da 35,66, teniendo una inflación del 46. O sea, 10% por debajo. Los números son claros y demuestran que lo que habíamos hablado en las escuelas de dejar de perder con la inflación no se cumplía con esta propuesta, así que bueno, cada uno decide ahora el camino a seguir. Nosotros vamos a volver a exigir la reapertura de la paritaria salarial, creemos que es el espacio y vamos a volver a construir nuestro plan de lucha. Este miércoles y jueves volvemos a tener plenarios departamentales y provinciales, así que junto a las escuelas que ya están en la asamblea, ya están debatiendo. Hoy les ha llegado información, hoy los que tienen un celular que tiene poca memoria se les debe haber llenado, porque primero llegó el decreto de julio, también un decreto unilateral de un 5% que solo va al básico, al ir solamente al básico y no al convenio 2008 de los celadores o al estado docente de los docentes, el aumento real es del 3,8, con una proyección del 8% para julio. Entonces de eso también tenemos que tener claridad, que tengan claridad los oyentes, los que no son docentes, los que no son celadores, que los trabajadores de la educación rechazamos una propuesta porque no estaba de acuerdo con la inflación, porque seguimos perdiendo con la inflación, y el ajuste en la educación que ha demostrado no solo el salario, sino en lo que vivimos diariamente en las escuelas. Un poquito, ayer te escuchaba en ese cuarto intermedio desde la mañana a la tarde, en el que también no era muy claro el gobierno con lo que proponía y estos 3 distintos caminos y esta elección después que hicieron también unilateralmente, pero en un momento te escuchaba decir, y que fue muy claro y no por eso menos cierto y no menos triste, hubo como hay un arsenal de trabajo, ¿no?, desde el lado de la DGE o desde el gobierno, potenciado por los medios de comunicación, en el cual empezaron a mandar flyers y cuadritos comparativos. Entonces quedamos como que el sector docente era el mentiroso, o sea, era bondadoso el gobierno ofreciendo lo que tenía. Primero que cobardemente, cuando vos estás en una mesa paritaria, nosotros recibimos primero la primera propuesta a la mañana, ahí vimos también que era insuficiente.
ellos pidieron pasar a un cuarto intermedio, vuelven a traer una propuesta también insuficiente, pero mientras que estábamos los miembros paritarios y bueno, y los secretarios generales y secretarias generales sacando cuentas, haciendo simulaciones, porque no nos trajeron simulaciones, nos dijeron que si nosotros teníamos simuladores, ¿para qué necesitábamos los de ellos? Entonces nos pusimos a sacar simulaciones, empiezan a circular esas placas. Y es un acto de cobardía o de que tenías ya la intencionalidad de cerrar el ámbito paritario. Porque si ya tenías las placas hasta elaboradas, que es eso, y era que no querías escucharlas. Nosotros, obviamente que tenemos el mandato de las escuelas desde febrero, que desde el 15 de diciembre en realidad, o desde el 10 de diciembre, perdón, cuando el gobernador salió a decir los 7.200 a cuenta la paritaria, el 30 de diciembre nosotros le mandamos una carta dirigida que queríamos paritaria, que creemos en el diálogo, pero que debe ser un diálogo franco. Y lo otro que le pedíamos es la reapertura de la paritaria para el blanqueo. El bono, acordate que eran negros. Con la lucha sindical y el acompañamiento de las escuelas se logró el 21 de febrero salir en una movilización de 15.000 trabajadores y trabajadoras, que también fue una movilización histórica luego del ítem aula. En febrero, a pesar de que no las escuelas no hablaban de paro, porque no nos vamos a engañar, no hablaban de paro, pero fue esta construcción colectiva de soñar y de decir, vamos, construyamos el paro, que esto por ahí hemos tenido hasta algunas interpelaciones de otros hasta opositores a la agrupación o opositores a la conducción diciendo ¿por qué no mandan al paro? Primero que nada que estatutariamente nuestro sindicato primero va a las asambleas, después los plenarios departamentales y después al plenario provincial. Tuvimos un paro de 18 departamentos que votaron paro y quedó reflejado el martes y el miércoles. El que no escucha a los trabajadores y a las trabajadoras es el gobernador, es Suárez. Hoy sale el decreto firmado por él, eligió también arbitrariamente la propuesta 3, y vuelvo a decirte, con una propuesta que te da 35,66 contra 46 que tenemos actualmente con la inflación, teniendo una inflación de julio del 6, y siendo dadivosos, porque están diciendo que va a ser el 8. Sí, va a ser un poquito Entonces, más, ¿no? Sí, dicen que 2 puntos más aproximadamente. A ver, no vivimos en otro lado, sabemos cómo está la situación, pero también sabemos que en el 2020 no tuvimos ninguna recomposición salarial, negaron a los trabajadores de la educación como negaron a los trabajadores de la salud. Y el 2021 nos dieron por decreto y en negro. Entonces es un gobierno que su práctica es destruir la paritaria. Nosotros sindicalmente creemos que el espacio de los trabajadores es la paritaria, nos vamos a formar, nos vamos a construir nuevamente. Esto del martes y el miércoles no queda en una bolsa vacía, no, hay que retomar la fuerza y volvernos a construir. Y este miércoles y jueves volveremos a debatir en los plenarios como hacemos. Y si tenemos que reforzar la apuesta más, y la reforzaremos. Nuestro espacio es la calle, lo demostramos en la caravana, lo demostramos en el festival, lo demostramos panfleteando, lo demostramos colgando el cartel, porque en todos lados de la Argentina hablan de los sueldos de Mendoza, lo demostramos diciendo que el gobernador nos abandona, pero lo demostramos, y las familias, que bueno, sé que varios de ustedes de la radio son docentes, el acompañamiento que estamos teniendo de la familia. Hoy nuevamente no habían en muchas escuelas la matrícula completa. Porque las familias son las que saben que no tienen merienda a sus hijos, que los docentes no tienen ni un corrector, las familias saben que los chicos llegan a la mañana y andate al otro curso a buscar la silla, traete la silla, llevar al banco, traer el banco, porque eso es lo que está pasando en la escuela. Entonces creo que lo que quedó demostrado ayer es quién tiene claridad de lo que pasa en la escuela y quién quiere seguir gastando plata en otro lado y solamente dando decretos. Exactamente, por ahí hablando de superávit, que tienen plata para un montón de cosas, una rotonda para un barrio privado o un polo judicial, pero para los sueldos de los empleados no hay. Está bueno que hayas aclarado estos porcentajes para que quede bien marcada la diferencia de casi, y es más, te diría más del 10%
entre lo que nos está dando el gobierno y la realidad inflacionaria. Eso por un lado, y por el otro lado decías vos esto de que vuelva el ímpetu la semana que viene a través de las asambleas. Yo creo que está instalado ya el enojo, la molestia. No sé qué sensaciones has tenido vos, o sea, seguramente te ha llamado un montón de gente del sector en este día. Creo que están todos con ganas de seguir en el plan de lucha. Sí, estamos todos muy enojados. Hoy ha sido información en los grupos. Primero salió el decreto de julio, que lo firmaron este miércoles, cuando estábamos en el segundo día de paro. Ese día la legislatura, que había vuelto del receso escolar, el de receso judicial, receso legislativo, firmó el decreto, mientras que nosotros seguíamos de paro. Hoy ya presentaron el segundo decreto. Entonces, eso está enojando mucho. Y los que venimos de la escuela nos viene enojando los 6.000 cuando nos quisieron ir a hacer a trabajar los sábados, los 10.000 y los 9.000 que nos dieron por única vez y en negro, los luego sale lo de la asamblea, que supuestamente no podemos hacer la asamblea en la escuela, y después manda el decreto o sale el comunicado que esperen, quédense tranquilos, que les voy a dar 5 en julio. Lo que vuelvo a decir para tener claridad y más claridad en la escuela es 5 en julio en el básico, no en el Estado docente, no en el convenio 2008. Entonces un 3,8 real. Porque de verdad que los oyentes deben saber que los números en nuestros salarios, como tenemos una composición de un básico conformado, no son los reales. Si está en el básico conformado, funciona de una manera; si no están en el básico conformado, funcionan de otra. Baja el salario, baja la calidad del salario. Y este decreto, el primer decreto, el de julio, baja la calidad del salario. El aumento solo va al básico. También hubo unas ganas, ahí una intención de confundir, sacando hoy un decreto a la mañana de algo que ya se había cobrado y que ya estaba súper hablado en agenda. O sea, totalmente ahí anduvo distinto. Rápido liquidaciones, ¿viste? Sí, totalmente. Qué rápido que hubo liquidaciones de un día al otro. Sí. Entonces, bueno, hay de un lado de la mesa esta cuestión de confundir, de engañar hábilmente, o sea, utilizando números que ya han pasado y no reflejar los verdaderos números que están quedando, ¿no? Y vuelven a creer que con esto nos ponen en contra de la comunidad. Nosotros también hemos sacado del sindicato una placa, lo de un maestro, en realidad no por sectorial, no por hacer el sector de decir del maestro y no el celador y no el profe y no el directivo. Hemos sacado esa placa porque es la placa también que ha sacado el gobierno para que la familia, el que no entiende nada del sistema educativo en números, estoy diciendo, porque todos entendemos, porque el papá y la mamá cuando llevan a los chicos a la escuela entienden cuando un maestro no tiene ni un par de zapatillas o va todos los días con la misma zapatilla. Antes juntábamos los docentes las zapatillas para los estudiantes, en cualquier momento los estudiantes van a juntar para nosotros. Entonces, la placa que sacamos desde el sindicato es esta claridad que yo te estoy diciendo a vos, es el aumento real es 35,66 y es 46% de inflación. Nos faltan 10 puntos, 10 puntos con 44. Es decir que, y nosotros, los trabajadores de la educación, habíamos votado en el plenario que estuviera por encima de la inflación. Y eso es lo que fuimos a pedir a la paritaria. Bueno, el gobierno decidió qué camino tomar y nosotros también hemos decidido qué camino tomar. Te cuento una cosita muy personal. Yo soy docente en contexto de encierro en Boulogne-sur-Mer. Y bueno, esta mañana cuando ya empezamos a ver cómo venía la cosa, sin que hubiera una palabra oficial de parte del gobierno, sí seguíamos con las ganas de movilizarnos, de parar y obviamente sacando números. Entonces, bueno, ya empezamos a pensar en hacer rifas y en salir a vender empanadas y bancar de alguna forma esto. Y apareció una pregunta que te la traslado, que tiene que ver con el fondo de huelga, que ha sido un tema que se ha charlado también en los plenarios y ha quedado ahí medio en el aire. ¿Cómo está eso? Nuestra conducción, no tenemos fondo de huelga. Nosotros todo lo que entra de los aportes a los afiliados se usa para los afiliados. Ahora, por ejemplo, acordate que nosotros tenemos aproximadamente 25.000 afiliados.
Entonces el fondo de huelga nosotros concebimos que en vez de tener un fondo de huelga hay que salir a la calle a luchar. Nosotros hicimos ayer el pedido de no descuento de los días de paro. Si yo te digo a vos, mira, faltá o hace paro porque el sindicato te va a pagar la huelga, también es una forma de propiciar y ponerme del lado del sindicato, del lado del gobierno. Es decir, que yo te digo a vos, andá, hace paro, si total el sindicato te lo va a pagar. No, tenemos que salir a la lucha y el gobierno tiene que pagar el costo político de descontar un paro, que es un artículo 14 de la Constitución. Los insumos del sindicato están para la lucha, por supuesto, para que estas 30.000 personas que vinieron a marchar acá a Mendoza, vinieron todas en tráfico, afiliados y no afiliados, porque para eso son los dineros los sindicatos. Tenemos que estar en la calle, tenemos que estar en la lucha y los gobiernos tienen que pagar el costo político de descontar un día de paro. Nosotros ayer, como vos decís, yo salí diciendo que lo primero que pusimos en la mesa paritaria fue el no descuento de los días de paro y también la persecución que está haciendo DGE. A las trazas que yo te estoy diciendo subían policías. Sí. Les hacían abrir a los micros donde pones el equipaje para ver si teníamos gomas o qué llevábamos a la movilización. Algunos compañeros secretarios, secretarias generales tuvieron que presentar su documento. No estamos en el año 70, se están equivocando. No estamos en el año 73, estamos en democracia. Entonces, a esto te digo con respecto al fondo de huelga. Hay una agrupación que ellos conciben que está bien tener un fondo de huelga. Nosotros creemos que el dinero del sindicato tiene que estar a disposición de los afiliados. A algunos les gusta más lo social, hay cosas sociales. Por ejemplo, que nos cuestionaba MDZ con respecto a la fiesta. Vamos a hacer una fiesta y vamos a hacer una fiesta acorde a los trabajadores de la educación. Va a haber tráfico para la fiesta, va a haber descuento por bono a la fiesta, va a haber sorteo para la fiesta, como también en los gremial. Cualquier afiliado o no afiliado que quiso venir a la movilización desde la punta, desde el norte de Mendoza al sur, estuvimos en la calle, fuimos al festival, trajimos artistas. Las plata del sindicato va a estar para la lucha, pero creemos que al gobierno es el responsable de descontar los días de paro. Bueno, no es el sindicato que te debe pagar el paro para que vos digas, listo, yo hago paro, total el sindicato me lo va a pagar, porque también es de financiar el sindicato, y el sindicato está para los afiliados y para darles respuesta también en educación, en sociales, en gremiales, en todo. Hay un punto que dijiste recién que está buenísimo remarcarlo, que tiene que ver con esto, con el tipo de manifestación. Fue una manifestación totalmente tranquila y en la que hubo familiares, no solamente hubo docentes, hubo padres de alumnos, hubo alumnos que participaron, sin entrar en comparaciones, no hubo quema de cubiertas, nada, algo totalmente sano, y que creo que ha quedado la vara muy alta y sería una cuestión de redoblar los esfuerzos para lo que se viene, ¿no? Sí, vuelvo a decirte, este miércoles y este jueves volvemos a redoblar los esfuerzos, y si las escuelas vuelven a decir que hay que hacer un paro de 2 días, de 3, o unas escuelas dicen que sí y otras que no, se empieza a dividir la lucha, volveremos a construir el paro. Nosotros estamos convencidos que el paro hay que construirlo y no declamarlo. Yo, por más que sea la secretaria general, no te puedo decir a vos, mira, mañana vamos a hacer 3 días de paro, porque nuestra organización no es así. Porque de verdad que yo no puedo salir a declamar un paro, porque vamos a hacer 2 en la calle, pero sí puedo salir como conducción a acompañar, a movilizar, a construir ese paro para que seamos millones nuevamente y seguimos construyendo la unidad con otros gremios. Nosotros en los gremios, bueno, la foto, la primer foto de salario, todos los que estaban en la bandera junto a nosotros y toda la segunda fila y la tercera fila que venían acompañando eran gremios. Eran gremios de la CGT y gremios de la CTA que nos vinieron acompañando. Éramos muchos el día martes, no solo los docentes y los celadores, sino también otros gremios que se solidarizaron con la lucha docente y con la lucha de los trabajadores de la educación. Entonces este camino ha empezado. No teníamos la misma bandera en febrero no teníamos esa cantidad de gremios, entonces fuimos construyendo unidad de concepción con otros gremios, y hacia ahí vamos a seguir siguiendo construyendo concepción de unidad, vamos a esperar nuevamente a las escuelas y vamos a hacer lo que estén dispuestos a hacer las escuelas. Mira, Estela Maldonado decía
que era una compañera de CETERA muy referente. Ella decía, no es la lucha la más radicalizada, sino la que las escuelas estén dispuestas a hacer. Y así fue. Hicimos una marcha en febrero, que era lo que querían las escuelas, y fuimos mucho. Fuimos de caravana, fuimos, y logramos ese paro. Bueno, volvemos a pararnos, volvernos a unirnos, volvernos a debatir entre todos y volvemos a construir. Un paro, sí. Más cosas, también. Lo que las escuelas en unidad conciban que hay que seguir haciendo. Bueno, entonces estaremos atentos a tanto las asambleas departamentales y el plenario provincial, a ver cuál es el mandato de los docentes para lo que se viene, Karina. Sí, hoy ha sido tal cual como vos decís, mucho debate en la escuela, demasiada información, está la información de un lado y la información del otro, sabemos y agradezco la comunicación de ustedes, hay medios que pasan cierta información, hay otros que pasan toda la información, entonces por eso agradezco la comunicación de ustedes, pero nosotros desde el sindicato también tenemos una página oficial también para que busquen información, tenemos ahí el gobierno tiene el poder de pagar medios hegemónicos para que lleguen la información solo de ellos, entonces los trabajadores de la educación tenemos que buscar, leer y llegar a nuestras escuelas con otra información, sí. o por lo menos tener las dos informaciones, o por lo menos tener las dos y debatir con la información de un lado y la información del otro. Curiosamente el medio que nombraste vos, que pone en tela de juicio el festejo por el Día del Maestro, es el que nos ha dado los dos últimos directores generales de escuela, ¿no? ¿Por qué será? Y sí, así estamos. Por eso, a ver, vuelvo a decirte, nosotros estamos orgullosos de esa fiesta. Y totalmente. Obviamente que buscamos a uno de los mejores lugares de Mendoza. Y si conseguimos otro lugar mejor, por decir así, o creímos que ese es el lugar mejor. Y allá vamos a ir, porque también nos pueden quitar, mira, había tantos carteles en la movilización, dice, nos quitaron todo y nos quitaron hasta el miedo. Bueno, nos quitaron todo, pero no nos quitaron la alegría. De verdad que cuando llegamos a la escuela y vemos las caras de nuestros estudiantes, seguimos educando con alegría, seguimos estando en las escuelas con alegría, porque sabemos lo que es. Entonces no nos van a quitar la alegría, no nos van a quitar la dignidad, pero sí no se deben olvidar que nos quitaron el miedo. Karina, te agradecemos un montón, vamos a estar siguiendo seguramente los próximos pasos del SUTE, de sus plenarios, de sus mandatos. En lo personal y en nombre de mis compañeros de Contexto del Encierro, también te agradecemos lo que estás interviniendo para charlar el tema de la jubilación de los docentes en Contexto de Encierro. Sí, hoy tuve una reunión de ANSES con eso. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, gracias muy amable. A ustedes por la comunicación. Estamos en contacto. Chao, hasta luego.